Distinguidas y distinguidos invitados, muy buenos días. La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, o PANAL, les dan la más cordial bienvenida a la conmemoración del 55 aniversario del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe. Preside en este evento el licenciado Marcelo Ebrard Casobón, Secretario de Relaciones Exteriores. Embajador Flavio Roberto Bonzanini, Secretario General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe. Dr. Robert Floyd, Secretario Ejecutivo de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Maestra Marta Delgado Peralta, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Embajador Óscar Rafael Lorenzo Arnold, Presidente del Consejo del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe. Para dar inicio, la Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Maestra Marta Delgado Peralta, dirigirá a los presentes unas palabras. Tengan todas y todos muy buenos días, muy distinguido secretario Marcelo Ebrard, distinguido embajador Bonzanini, doctor Robert Floyd, embajador Lorenzo Arnold, todas estimadas y estimados representantes, embajadoras, embajadores, miembros del cuerpo diplomático acreditado en México, miembros del OPANAL, distinguidas y distinguidos asistentes que nos acompañan el día de hoy. La Secretaría de Relaciones Exteriores orgullosamente sede el día de hoy de la conmemoración del 55 aniversario de la apertura a firma del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares para América Latina. Es mejor conocido además como el Tratado de Tlatelolco, referente ineludible de liderazgo de nuestra región en la búsqueda de un mundo libre de armas nucleares. Es una causa que México ha abrazado con mucha convicción, ha servido de inspiración para que 115 países en el mundo que ahora forman parte de tratados que constituyen zonas libres de armas nucleares se hayan adherido. Distinguidas, distinguidos asistentes, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, en unos minutos va a abundar sobre la relevancia para México de este tratado. Es un tratado que hemos hospedado en nuestro propio país y no obstante de ello quisiera llamar la atención solamente sobre dos puntos particulares en esta conmemoración. El primero de ellos es que este tratado es un signo de convergencia y de unidad de la región de América Latina y el Caribe, una región que es pionera, que lucha desde su inicio para poder erradicar de su territorio las armas nucleares en los más tensos momentos de la Guerra Fría. Creo que la pertinencia en su momento de este tratado hablan de lo importante que es la prevención y la actuación multilateral de manera oportuna. Atestigua el tratado mismo que nuestros pueblos están unidos por una convicción para contribuir a la consolidación de la paz global y también en favor del desarme nuclear. Ha sido una causa muy importante mantener nuestros territorios libres para siempre de armas nucleares, así está establecido en el preámbulo del tratado. También quisiéramos continuar exhortando al trabajo juntos en esta tarea. México reitera el compromiso con el cumplimiento de este tratado. La implementación del tratado sigue siendo un desafío. Queremos endosar y apoyar, continuar este soporte a OPANAL que dirige el embajador Flavio Roberto Bonzanini. Muy bienvenido y muy apreciada siempre tu liderazgo, querido embajador. Y me parece muy importante finalmente decir que para México la conmemoración de la firma de este tratado es también la renovación de una oportunidad
el recordarle a las nuevas generaciones la aportación trascendental de la diplomacia latinoamericana y mexicana en lo que es la paz y la seguridad internacionales. Las Naciones Unidas fueron fundadas sobre la base de este espíritu de conseguir la paz global. Hoy tenemos otras causas, hoy tenemos otros desafíos globales. Y estoy convencida de que las nuevas generaciones deben ser sensibilizadas para que puedan mantener lo que gozan hoy con una enorme libertad, que es la paz, que siempre hay latente la posibilidad de que no la podamos mantener, y las generaciones nuevas tienen que estar conscientes también de estos riesgos. Finalmente, me gustaría decir que las últimas 2 ediciones de la Escuela de Verano de Desarme que tenemos en coorganización con Aeropanal, hemos logrado una mayoría de participación de mujeres, y esto también va alineado con la política exterior feminista de México. No quise dejar de mencionar este hecho y exhortar también a mantener vivo el legado del Tratado de Tlatelolco, contribuir con decisión a promover el desarme en favor de la paz y la seguridad mundial. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la subsecretaria Delgado e invitamos ahora al embajador Flavio Roberto Bonzanini, secretario general de Lopanal. Excelentíssimo senhor Marcelo Ebrard Calçabón, secretário de Relações Exteriores. Excelentíssima senhora Marta Delgado Peralta, subsecretária para Assuntos Multilaterais e Direitos Humanos. Excelentíssimo Dr. Robert Floyd, secretário executivo da Comissão Preparatória de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Excelentíssimo senhor Oscar Lorenzo Arnold, embajador extraordinário e plenipotenciário de Belice em México e presidente do Conselho de Lopanal. Gracias. Distinguidos membros do corpo diplomático, senhoras e senhores, é para mim honor dirigir-me a ustedes el dia de hoje em minha qualidade de secretário-geral de Lopanal, para comemorar o 55 aniversário de la apertura firma del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, Tratado de Tlatelolco, que establece la primera zona libre de armas nucleares en un territorio densamente poblado y que, tal como se encuentra establecido en su preámbulo, tiene como objetivo contribuir en la medida de sus posibilidades a poner fin a la carrera de armamentos y a la consolidación de un mundo en paz y sin armas nucleares. El Tratado de Tlatelolco es, sin lugar a dudas, el instrumento multilateral más importante para los 33 estados latinoamericanos y caribeños en materia de desarme y no proliferación de armas nucleares. Existen diversas razones de peso que nos permiten validar esta afirmación. En primer lugar, el Tratado de Tlatelolco constituye un hito histórico para la diplomacia de la región, el cual surgió en un contexto conflictivo, enmarcado en la Guerra Fría, en particular en la crisis de los misiles en el Caribe. El objetivo inmediato era y es preservar a la región libre de armas nucleares. El objetivo más amplio sigue siendo liberar al mundo de este armamento de destrucción en masa. Mientras existan
la vida como la percibimos seguirá estando en peligro. El tratado ha posicionado a nuestra región como un referente y actor clave en todas las negociaciones multilaterales en materia de desarme nuclear. Su existencia no solo ha dotado a la región de un peso político y autoridad moral para exigir la prohibición y eliminación de las armas nucleares, también ha contribuido a proyectar la posición regional en los foros multilaterales. Más aún, el espíritu del tratado ha permeado el imaginario colectivo de generaciones de diplomáticos y diplomáticas y especialistas de Latinoamérica y del Caribe, lo cual se ve reflejado en los posicionamientos conjuntos de lo panal. El Tratado de Tlatelolco estableció importantes precedentes, sin los cuales el régimen internacional de desarme y no proliferación no podría entenderse. El Tratado de Tlatelolco introduce el arma nuclear en el derecho internacional, al ser el primer instrumento multilateral que define y prohíbe las armas nucleares. El Tratado de Tlatelolco precede al Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, el TNP, y influyó para que en las disposiciones de este último se garantizara el derecho inalienable de todos los estados a beneficiarse del desarrollo de la energía nuclear con fines exclusivamente pacíficos. El derecho de cualquier grupo de estados a concertar tratados regionales a fin de asegurar la ausencia total de armas nucleares en sus respectivos territorios y se estableciera la obligación de todos los estados de negociar medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de armamentos nucleares y al desarme nuclear. El Tratado de Tlatelolco fue el primer instrumento internacional en establecer un régimen de verificación y control a través de un órgano de vigilancia permanente y en obtener garantías de seguridad por parte de los estados nuclearmente armados. Señoras y señores, hoy, más tarde, el presidente del Consejo de lo Panal, en turno, el excelentísimo embajador Oscar Arno, será el encargado de dar lectura al comunicado de los Estados miembros de lo Panal en el 55 aniversario del Tratado de Tlatelolco. Este comunicado, junto a la declaración de los Estados miembros de lo Panal en el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, son dos ocasiones al año cuando la América Latina y el Caribe se pronuncia de manera conjunta y regular, con una misma postura sobre los temas que conciernen al tratado y trabajan como región en este tema fundamental para la supervivencia de la humanidad, que es la eliminación de las armas nucleares. Ninguna otra región en el mundo lo hace, lo cual otra vez reafirma el compromiso histórico de nuestra región con el desarme nuclear, así como renueva nuestra firme posición a favor de la eliminación de las armas nucleares. Señoras y señores, para finalizar mi intervención, quisiera recordar lo que también se encuentra en el preámbulo del tratado, que las zonas libres de armas nucleares no constituyen un fin
em si mismas, sino um meio para lograr o desarme nuclear. Por ello, o Tratado de Tlatelolco é uma contribuição latino-americana ao entendimento pacífico e a la proyección de un orden civilizado y humanista que proscribe el armamento nuclear y que en estos tiempos convulsos, caracterizados por una nueva carrera armamentista y por el fantasma de la guerra nuclear, es importante recordar. Muchas gracias por su atención. Agradecemos las palabras del embajador Flavio Bonzanini, secretario general de la OPANAL. Cedemos el uso de la voz al doctor Robert Floyd, secretario ejecutivo de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, invitado de honor en esta ceremonia. Minister Ebrard, Excellencies, ladies and gentlemen. Firstly, my apologies. I can't speak Spanish. I'm so sorry. And then my regret is I would love to have understood your words. I'm sure they were excellent. But let me start by expressing my sincere gratitude for the honor to be invited to address today's commemoration of the 55th anniversary of the opening for signature of the Treaty of Tlatelolco. I'm also pleased to note that this commemoration is taking place against the backdrop of the 40th anniversary of Ambassador Alfonso Garcia Robles receiving the Nobel Peace Prize for his work for disarmament and nuclear weapon-free zones. I feel a personal debt of gratitude for the many years of strong advocacy for a comprehensive prohibition on nuclear testing by your esteemed countrymen. The Treaty of Tlatelolco and the establishment of the first nuclear weapons-free zone in a densely populated area is a profoundly important achievement. With all 33 states in Latin America and the Caribbean being party to this treaty, you have set a shining example for other regions looking to establish nuclear weapons-free zones. I congratulate you all on your collective achievement. But what I find most powerful about the Treaty of Tlatelolco is that it allows countries in the region to speak in one voice on the issue of nuclear disarmament and non-proliferation, as well as work together to promote collective security, disarmament education and training, and engagement with states in other nuclear weapons-free zones. The Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, or CTBT, and the Treaty of Tlatelolco have much in common. The complementarities between the two treaties are real and mutually reinforcing. The CTBT and its verification regime provides confidence that states parties to the Treaty of Tlatelolco are in compliance with obligations not to carry out nuclear explosions. The CTBT also complements other non-proliferation and disarmament instruments in this way, such as other nuclear weapons-free zones, and also the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Beyond the strong political and diplomatic support for the CTBT,
I'm deeply appreciative of the technical contributions you make to all pillars of our verification regime. For example, over 95% of the monitoring stations designated for this region are already certified and transmitting data. This certification rate is the second highest out of all of the CTBT regions. Well done. I'm also committed to ensuring that countries derive the maximum benefits from their data, from our data, regardless of the size of their territory or their economy. We will continue to offer capability development to help states participate fully in verification activities, as well as develop competencies in areas related to other civil and scientific applications, such as disaster risk reduction, tsunami warning, environmental modelling. We are celebrating the success of the CTBT in this, the 25th anniversary year. There is near universal adherence to the CTBT and a global norm against nuclear testing so strong that only one country has violated that norm this millennium. The verification regime of the CTBT is already in place, and its data collection and analysis capabilities continue to improve. With the ratification of the CTBT by Cuba in February 2021, and Dominica's recent commitment as of last Monday to sign and to ratify the CTBT, the Latin America and Caribbean region will soon achieve full adherence to the CTBT. This sends a powerful message of the region's commitment to universal, verifiable, and non-discriminatory ban on nuclear testing. With your leadership and support, I'm confident that we will continue to build upon this momentum and soon welcome many other states into the CTBT family from other regions of the world. These important and essential steps will move us ever closer to achieving our shared goal of a world free of nuclear weapons. The Latin America and Caribbean region can stand tall and proud of its long history of leadership in nuclear non-proliferation and disarmament. I congratulate you all on the 55th anniversary of the Treaty of Tlatelolco. Soon you will also be able to celebrate with pride and solidarity when every state in this region will have also ratified the CTBT. Latin America and Caribbean states, I honour you. Thank you. Agradecemos las palabras del Dr. Robert Floyd y cedemos el micrófono al embajador extraordinario y plenipotenciario de Belice en México, Óscar Lorenzo Arnold, en su calidad de presidente del Consejo de lo Panal, quien dará lectura al comunicado conjunto de los Estados miembros del organismo. Good morning, everyone. I want to first, as chair of the Council of Panal, to give my utmost respect and honor for being here today with you all. I want to say thank you to Minister Marcelo Ebrard for his unwavering support and continued support to Panal. I want to say thank you to Dr. Marta Peralta for being here with us today as well, as we know that the implications of use of nuclear weapons is very important when it comes to human rights violation. I want to say thank you to Dr. Robert Floyd for being our invited special guest today. But most importantly, I want to say thank you to Ambassador Flavio Bonzanini, who has been a great steward of Panal, his staff and the staff
of the Foreign Affairs Ministry of Mexico. I think I see a few people here in the audience today. Thank you so much as well for your support to Opanal over the years. Excellencies, please bear with me as I go through the 21 points from the member states that were agreed upon. It was no small task, but we got it done, right, Ambassador? The 33 member states of the Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean. Point 1, that we commemorate this day the 55th anniversary of the adoption of the Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean, the Treaty of Tlatelolco, and its effective contribution to nuclear disarmament. Point 2, stress that the Treaty of Tlatelolco, which created the first nuclear weapon-free zone in a densely populated area, has served as a source of inspiration for 4 other regions in the world and Mongolia. Consider also that the treaty and Opanal are an important heritage of the international community and a political, legal, and institutional reference for the creation of other nuclear weapon-free zones on the basis of arrangements freely arrived at among member states of the region concerned. Point 3, recall that for more than 5 decades, the Treaty of Tlatelolco, with the permanent work of Opanal, has guaranteed that Latin America and the Caribbean, as well as vast areas adjacent to their territories, are kept free of nuclear weapons without prejudice to the exercise of the inalienable right to use nuclear energy for peaceful purposes, also recognized in Article 4 of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. This treaty is respected by the 6th state party to the additional protocols to the Treaty of Tlatelolco, namely China, United States, France, Netherlands, the United Kingdom, and Russia. Point 4, stress that militarily denuclearized zones do not constitute an end in themselves, but rather a highly relevant intermediate step towards nuclear disarmament and general and complete disarmament under effective international control. Point 5, reiterate their conviction that the establishment of militarily denuclearized zones in accordance with Article 7 of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons is closely related to the maintenance of peace and security in the respective regions, and that the military denuclearization of vast geographical zones adopted by sovereign decision of states comprised therein has exercised a beneficial influence on other regions. Point 6, that the nuclear weapon-free zones promote peace and stability at the regional and international levels by prohibiting the possession, acquisition, development, testing, manufacturing, production, stockpiling, deployment, and use of nuclear weapons, and reaffirm the supremacy of verifiable, irreversible, transparent, and complete nuclear disarmament, and reiterate that the only guarantee against the use or threat of use of nuclear weapons is their total elimination. Point 7, encourage the establishment of new nuclear weapon-free zone by means of arrangements freely arrived at among the states of the regions concerned, and stress the importance of those zones as a contribution to the achievement of nuclear disarmament. Point 8, affirm that the unequivocal and legally binding guarantees to the states belonging to nuclear weapon-free zones against the use and threat of use of nuclear weapons are a fundamental element for the regime of non-proliferation of nuclear weapons and constitute a legitimate interest to the international community. Point 9, call on the 4 nuclear weapon states that issued interpretive declarations to the additional protocols 1 and 2 to the Treaty of Tlatelolco, which are contrary to the letter and spirit of the treaty, to examine them together with Opanal, aiming at revising or eliminating them in order to provide full and unequivocal security assurances to the states of
nuclear weapon-free zone in Latin America and the Caribbean, and to respect the militarily denuclearized character of the region. Point 10, reiterate their commitment to continue to promote the dialogue and cooperation among nuclear weapon-free zones, including Mongolia, through inter alia, the early convening in 2022 of a fourth conference of states, parties, and signatories to the treaties that establish nuclear weapon-free zones in Mongolia, and to contribute to its successful outcome. Point 11, welcome the signing of the Memorandum of Understanding between OPANAL and the African Commission on Nuclear Energy, AFCON, on 1st December 2021, which establishes a formal framework for cooperation between the nuclear weapon-free zones established by the Treaty of Tlatelolco and the Treaty of Pelindaba. Point 12, recall their participation in the adoption and entry into force of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons that prohibits the possession, deployment, production, acquisition, testing, stockpiling, transfer, use or threat of use of nuclear weapons or other nuclear explosive devices. Point 13, consider that with its entry into force, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons joined the path towards the elimination of those weapons of mass destruction that have marked the Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean, the Treaty of Tlatelolco, and the Treaty on the Nuclear Proliferation of Nuclear Weapons. Non-proliferation of nuclear weapons. Point 14. Note that these three treaties, as well as the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, CTBT, once in force, establish norms of international law that are legally binding on the states which sign and ratify them. These legal instruments are not mere declarations of intention, nor can they automatically produce the disappearance of nuclear weapons. However, they are suitable legal basis for the process aimed at eliminating all nuclear weapons forever. Point 15, recall the obligation derived from Article 6 of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, which commits each party to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to the cessation of nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under the strict and effective international control. Point 16, reiterate their deep concern over the threat to the survival of humankind posed by the existence of nuclear weapons, as well as the catastrophic humanitarian impact and environmental consequences of their possible use or any intentional or accidental detonation. Point 17, regret that the 10th Review Conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons has again been postponed due to the COVID-19 pandemic. Urge that this conference be held as soon as possible and express their determination to contribute to its success. Also, inspired by the purpose of achieving tangible progress towards a world free of nuclear weapons, call upon all state parties to the NPT to make every effort for the consensus adoption of a final document that reaffirms the validity of the resolution and commitments adopted in the previous review cycles, and that establishes effective measures to achieve substantive progress to correct the imbalance in the full implementation of the provisions of the treaty in its three pillars: nuclear disarmament, non-proliferation, and peaceful uses of nuclear energy. Point 18, stress their great concern about the prevalent international situation, which is characterized by the increasing threat of use of nuclear weapons in the context of geopolitical tensions and armed conflicts and threats of terrorism that occurs when there still are states possessing nuclear weapons, many of those on alert status. In that regard,
firmly demand that nuclear weapon states cease the qualitative improvement and modernization programs of their nuclear arsenals, the development of new types of such weapons, and of new scenarios and procedures for the development and employment of new types of such weapons, which is inconsistent with the spirit and objective of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Point 19, call for the reflection on the vast amount of resources dedicated to the maintenance, development, and modernization of nuclear arsenals, and to consider whether these resources could be better utilized in the pursuit of a better future as envisaged in the Sustainable Development Goals. Point 20, reiterate the commitment of the states of the region endorsed in the proclamation of Latin America and the Caribbean as a zone of peace to continue to promote nuclear disarmament as a priority objective and to contribute to the general and complete disarmament in order to favor the strengthening of confidence among all nations. The last point, point 21, demand that nuclear weapons not be used again by any actor under any circumstances, what can only be assured by the prohibition and the subsequent transparent, verifiable, and irreversible elimination of all nuclear weapons. Again, I want to say a great thank you to the staff of OPANAL, all member states who were a big part of coming up, a big part of the production of this document. I know it was a little bit long, but all 21 points in there are very important and are very near and dear to all of us here at OPANAL. Thank you. A continuación, los invitamos a ver la proyección del video conmemorativo con mensajes de alto nivel de los Estados miembros. Saludos a todos los presentes en este 55º aniversario de la apertura para la firma del Tratado de Tlatelolco, cuando es útil que recordemos que posicionó a América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares y nos colocó a la vanguardia de los compromisos multilaterales orientados a preservar la paz y la seguridad internacionales. Su observancia no se basa en aspiraciones retóricas, sino en acciones concretas para el cumplimiento de cada una de sus previsiones. Así, en 2021, celebramos con Brasil 30 años de la creación de la ABAC, a través de la cual ambos países reafirmamos nuestro compromiso con el uso pacífico de la energía nuclear, contribuyendo también a la consolidación del tratado. Sabemos que aún queda mucho por hacer si queremos implementar efectivamente en nuestra región que sea una zona de paz, incluyendo lograr que se retiren las declaraciones interpretativas de los estados poseedores de armas nucleares que han firmado los protocolos adicionales al Tlatelolco, que son contrarias al espíritu del instrumento. Esta situación tiene un impacto particular en la medida en que el Reino Unido incrementa su presencia militar en la zona a través de naves susceptibles de portar y emplear armas nucleares. Ello para sostener su ocupación ilegítima sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y San Luis del Sur y los espacios marítimos circundantes, que forman parte de la República Argentina, y sobre los que Naciones Unidas han reconocido una disputa de soberanía que nos resuelve al Reino Unido y a nosotros a resolver en forma pacífica y negociada. Valoramos y agradecemos la solidaridad de los Estados miembros del tratado. Argentina continuará apoyando el establecimiento y consolidación de zonas libres de armas nucleares. Estará siempre del lado del desarme, la no proliferación y el derecho a los usos pacíficos de las tecnologías nucleares. En este espíritu, seguiremos trabajando junto con la OPANAL a fin de garantizar una América Latina y el Caribe libre de armas nucleares. Friends, as Belize joins other signatory states celebrating the 55th anniversary of the signing of the Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean, we pause to reflect on the purpose and spirit of this successful treaty. By concluding this treaty and by being faithful in the discharge of their obligations, Latin America and the Caribbean governments have ensured that the region has never become the setting of a nuclear conflict. We are proud that Latin America and the Caribbean is recognized globally as the first nuclear weapon-free zone. Belize's adherence to the treaty is another manifestation of our vocation for peace and our unswerving support for nuclear disarmament.
We also salute the work of OPANAL in maintaining the integrity of the treaty and by actively and effectively promoting and facilitating peace and cooperative security across the region. Belize laments, however, bearing witness to recent tense security situations in our world, and that the potential for conflict and deployment of nuclear weapons remains a regrettable reality. We call on all regions to adopt similar binding commitments to prohibit nuclear weapons. This would be an immeasurable contribution to maintaining international peace and security. The treaty reminds us of the power of multilateralism to solve complex challenges and to avert annihilation. It retains its international relevance and importance as an important contributor to peace. Belize calls on the regional community to abide by the treaty's principles to ensure its continued success, and on the global community to emulate this commitment. Long live the Treaty of Tlatelolco. Thank you. Distintos representantes da Secretaria de Relações Exteriores do México, distinto secretário-geral da OPANAL, distinto secretário executivo da Comissão Preparatória do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, distintos membros do Corpo Diplomático, senhoras e senhores, é para mim uma honra participar desta sessão comemorativa dos 55 anos do Tratado de Tlatelolco, pelo que agradeço ao secretariado da OPANAL, na figura do embaixador Flávio Bonzanini, pelo gentil convite. Aproveito para congratular o embaixador Bonzanini por sua gestão como secretário-geral do organismo e por sua recente reeleição para o cargo. Há 55 anos, a América Latina e o Caribe lançaram uma iniciativa pioneira ao estabelecerem-se como primeira zona livre de armas nucleares em uma região densamente povoada do mundo. O exemplo que lançamos inspirou iniciativas semelhantes no Pacífico Sul, Sudeste da Ásia, Ásia Central e África. Hoje, 114 países fazem parte de zonas livres de armas nucleares, o que corresponde a cerca de 40% da população mundial. Apesar de todas as profundas transformações ocorridas nos últimos anos, nos últimos 55 anos, o Brasil e demais países da América Latina e do Caribe se mantiveram fiéis ao compromisso com o uso da energia nuclear exclusivamente para fins pacíficos. Contudo, 5 décadas e meia após a assinatura do Tratado de Tlatelolco, a existência de armas nucleares continua a ser uma ameaça à vida em todo o planeta. Nos últimos anos, testemunhamos sinais preocupantes de retomada da corrida armamentista nuclear. Quais contribuições nós, Estados partes do Tratado de Tlatelolco, podemos dar para enfrentar esse desafio? Devemos, em primeiro lugar, continuar a exigir o pleno cumprimento das obrigações internacionais em relação ao desarmamento nuclear previstas pelo TNP e, mais recentemente, pelo Tratado de Proibição de Armas Nucleares, que acaba de celebrar o primeiro aniversário de sua entrada em vigor. A 10ª Conferência de Exame do TNP e a primeira reunião de Estados-partes do TEPAM, previstas para esse ano, representarão oportunidades singulares para esse fim. Entretanto, a principal contribuição que podemos dar para o regime de desarmamento e não proliferação nuclear é continuar a cumprir fielmente as obrigações previstas pelo Tratado e seus protocolos. Ao seguir desempenhando esse papel exemplar, contribuiremos para que nossa experiência continue a ser replicada por outras regiões do mundo. Muito obrigado. Señoras y señores representantes de los Estados miembros, reciban todos un muy cordial saludo desde Colombia. Han pasado 55 años desde que los países de América Latina y el Caribe manifestamos nuestra voluntad política para la desnuclearización del territorio de nuestra región, con el objetivo de contribuir no solo con la garantía de un área más segura y más pacífica, sino también con el establecimiento de otras zonas libres de armas nucleares alrededor del mundo. Históricamente, hemos condenado la existencia y el uso, ya sea intencional o accidental, de las armas nucleares, no solo por sus consecuencias humanitarias, sino porque la sola existencia de las mismas
amenaza nuestra supervivencia como humanidad. En este sentido, la cultura contra las armas nucleares, cuya génesis se puede rastrear hasta el Tratado de Tlatelolco, contribuye en forma directa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como a la observancia de los principios de derecho internacional. Asimismo, sirve de referente e influencia positiva para que otras regiones en el mundo continúen avanzando hacia la creación de zonas libres de armas nucleares, las cuales coadyuvan al afianzamiento de los principios de la paz y la seguridad internacionales que buscamos como sociedad. Alcanzar la desnuclearización de la región ha permitido a los países de América Latina y el Caribe centrarse en otros desafíos para nuestra estabilidad y desarrollo sostenible, para lo cual el aporte de la ciencia y la tecnología nuclear han sido fundamentales. Muchas gracias. Excelentísimo señor Flavio Roberto Bonsanini, secretario general del OPANAL. A 76 años de los criminales bombardeos atómicos contra Hiroshima y Nagasaki, la humanidad continúa amenazada por la existencia de más de 13.000 armas nucleares. Al conmemorar el 55 aniversario del Tratado de Tlatelolco, nos honra formar parte de la primera área densamente poblada en el mundo declarada zona libre de armas nucleares, voluntad de nuestros países que se ratificó en la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz. Cuba está firmemente comprometida con el desarme nuclear. No descansaremos en nuestra determinación de legar a las futuras generaciones un mundo mejor, libre del peligro nuclear. Muchas gracias. En nombre del Gobierno de Guatemala y en mi calidad de Ministro de Relaciones Exteriores, es un honor unirme a la conmemoración del 55 aniversario de la adopción del Tratado para la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe, conocido como el Tratado de Tlatelolco. Mi país asumió la responsabilidad el 14 de febrero de 1967 y la ratificó el 6 de febrero de 1970, patentizando su compromiso con los objetivos y propósitos del tratado, el cual prohíbe el desarrollo, la adquisición y el ensayo de emplazamiento de armas nucleares en la región de América Latina y el Caribe. Al cumplir 55 años de su suscripción, podemos ser testigos del compromiso que asumió la región en América Latina y el Caribe con el desarme nuclear y la no proliferación de armas, así como la consecución de la paz y la seguridad internacional. Este acuerdo logró que América Latina y el Caribe fuera reconocida como la primera región del desarme, poblada también con un compromiso para ser libre de armas nucleares. Hoy, América Latina es un ejemplo y Guatemala abanderó ese esfuerzo. Hasta la fecha, existen 5 zonas libres de armas nucleares. En un escenario internacional convulso, para Guatemala, fiel a su vocación pacifista y a su posición y principios tan importantes en estos temas, la conmemoración del Tratado de Tlatelolco representa una oportunidad para redoblar los esfuerzos a favor del desarme y a la no proliferación de armas nucleares, con miras a la contribución de la consolidación de un mundo en paz. Con este espíritu, reiteramos la importancia del desarme nuclear completo y que podamos tener compromisos transparentes y plazos claramente establecidos, condenando cualquier ensayo nuclear o amenaza de uso de fuerza con este tipo de armas, y así comprometer la vida y el riesgo de los niños y niñas latinoamericanos y del mundo. El compromiso de Guatemala hoy está vigente y como miembros del Consejo de OPANAL para el periodo 2022-2025 seguiremos promoviendo los principios del tratado, reiterando además que la única garantía contra el uso de la amenaza de este tipo de armas nucleares es su eliminación total. Muchísimas gracias. En nombre del excelentísimo presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, y de la canciller Erika Moines, felicitamos a su excelencia Flavio Roberto Bonsanini por su elección como secretario general para el periodo 2022-2025. Y a su vez me sumo a la conmemoración del aniversario número 55 de la adopción del Tratado para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe, Tratado de Tlatelolco. Panamá reconoce el valor del Tratado de No Proliferación Nuclear
como piedra angular del régimen mundial de no proliferación y pilar del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, que este año ha de celebrar su 10ª revisión. El Tratado de Tlatelolco, con el apoyo fundamental del OPANAL, ha garantizado que América Latina, el Caribe y los espacios adyacentes a sus territorios se mantengan libres de armas nucleares, sin menoscabo del derecho inalienable de todas las partes en desarrollar la investigación, la producción y la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos. Panamá reitera el compromiso en promover la participación y el liderazgo equitativo, pleno y efectivo de mujeres y hombres en el campo nuclear, reconociendo la firme convicción de los peligros que representan las armas nucleares. Es por ello la necesidad de continuar trabajando en conjunto en la búsqueda de soluciones pacíficas para construir un futuro libre de la perniciosa amenaza nuclear. Muchas gracias. Hoy conmemoramos el 55º aniversario del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, también llamado Tratado de Tlatelolco, un compromiso histórico, pionero a nivel mundial, que los países de nuestra región asumieron para una vida libre de armas nucleares. El Perú considera que los desafíos que enfrenta el régimen de no proliferación representan la mayor amenaza para la paz y la seguridad internacional. Por ello, nuestro país está férreamente comprometido con los esfuerzos que apuntan a lograr el desarme y la no proliferación de las armas nucleares. En ese contexto, en diciembre pasado, el Perú ratificó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, TEPAM. Instamos, en consecuencia, a todos los estados de la región a sumar esfuerzos con miras a la 10ª Conferencia de Revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares para concertar acciones concretas de cara a su implementación. 55 años después de su suscripción, el Tratado de Tlatelolco confirma la importancia del multilateralismo y el derecho internacional en favor del desarme nuclear, así como de la paz y la seguridad internacionales. Por todo ello, reafirmo el compromiso del Perú para conseguir la no proliferación y el uso pacífico de la energía nuclear. Muchas gracias. A dirigir un mensaje a nombre de México. Muy buen día, distinguidas, distinguidos invitados, señoras, señores embajadores, gracias por acompañarnos este día. Gracias a todas y a todos. Muy breve, diría yo, thank you, en primer lugar también agradecer a Robert Floyd, thank you very much for your presence here. You can't speak Spanish yet, maybe the next time. Bueno, agradecerles, como dije, su presencia en esta ceremonia. ¿Por qué es importante esta ceremonia? Bueno, porque este tratado fue pionero y América Latina y el Caribe fue, de manera conjunta, quien puso sobre la mesa en el mundo la factibilidad de tener zonas libres de cualquier riesgo nuclear. Eso es suficientemente importante como para que nos reunamos cada año y lo recordemos. Cada vez que actuamos juntos con una causa mayor, tenemos un impacto a nivel global. Tiene sentido, es eficaz y protegemos a nuestras poblaciones. También nos reunimos con una visión hacia adelante, porque la política exterior de México, por supuesto, está en buena medida cifrada en conseguir la prohibición de las armas nucleares, su proscripción en todo el mundo. 40% de la población del mundo hoy vive en zonas libres de armas nucleares, pero el 60% sigue bajo riesgo. Entonces, la causa es vigente, hay que seguir adelante, estamos comprometidos en ello, junto con otros países, por supuesto, aquí muchos de ellos presentes. Vamos a estar con todo ánimo y resolución en esa lucha. También comentarles que México tiene un compromiso que abarca otras armas, que se les denomina armas ligeras o armas que no son de destrucción masiva. Pero en realidad esas armas que se denominan ligeras son las responsables
de más de la mitad de todos los homicidios y feminicidios en el mundo cada año. Entonces es igualmente importante focalizar la lucha en esa tarea. Ahora hemos presentado una demanda, como ustedes saben, en Estados Unidos contra fabricantes de armas por negligencia. Están produciendo armas que van dirigidas al mercado muy cercano al narcotráfico. Llamamos al mercado narcoseries. Casi son los mismos tipos de armas. Pero hemos presentado también en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad y en otras instancias de Naciones Unidas, una serie de iniciativas para controlar mejor el tráfico ilícito de estas armas. Entonces queremos tomar como inspiración lo que se logró respecto a las armas nucleares en nuestra región, para hacer algo similar respecto a las armas responsables, de buena medida, de la tasa de letalidad de la violencia que tenemos en los países de América Latina y Caribe y otras regiones del mundo. De manera que esa es la política que el presidente López Obrador ha venido a promover, a poner sobre la mesa en el Consejo de Seguridad, y estoy cierto de que como se logró en el pasado, hace ya más de medio siglo, en materia de armas nucleares, que se veía como algo imposible, pues ahora se propone que también lo hagamos respecto a otras armas, que son ligeras desde el punto de vista de su comparación con armas de destrucción masiva, pero son letales para los individuos, como lo vivimos todos los días, frente a la violencia que estamos experimentando en todo el mundo. Entonces, vamos a estar en eso, participaremos en el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares, también para la prohibición, ojalá lleguemos a eso, que son los instrumentos jurídicos hoy en preparación, o de los que somos parte, y también estamos promoviendo la reducción, cuando menos, de las prácticas de negligencia de los fabricantes de armas, así como un control más efectivo del tráfico ilícito de armas. Muchas gracias por su presencia aquí, y enhorabuena, Richard, thank you very much. And todos los que el día de hoy, Robert, Richard, y todos los que nos han acompañado, muchas gracias. Buen día. Invitamos ahora a un representante de cada uno de los estados parte del Tratado de Tlatelolco y de los protocolos adicionales 1 y 2 a pasar al frente para la toma de la foto grupal.